¿Qué es lo que se ha estado suscitando en las últimas horas? Este día se llevó a cabo precisamente una junta extraordinaria de dueños de los equipos, precisamente para definir el destino de los Gallos. Se determinó. Esos son puntos no oficiales todavía. Se están dando a conocer por medio de periodistas, también por prensa, por radio, pero son puntos en específico. El primero, vetar el Estadio Corregidora por un año, aunque el equipo sí va a poder jugar a puerta cerrada, ya sea en Querétaro o fuera, durante un año. Sin embargo, ¿por qué viene esta situación? De que puede cambiar debido a que el equipo cambiaría de dueño. Jorge Alberto Hank va a recuperar el equipo emplumado y tendrá un plazo determinado para vender la franquicia. En cuanto a la reserva y el equipo femenino, igualmente jugarán un año sin público en las gradas. Por su parte, las Barras tendrán 3 años de veto como local y 1 como visitante. Además, también se habla de que la directiva que estaba al mando cuando se suscitaron estas situaciones del pasado 5 de marzo quedará suspendida por 5 años. Además, también Manuel ha estado escuchando otros puntos que abarcan no solo el equipo en sí, sino que toda la Liga MX. Sí, sí, sí. De hecho, como bien mencionas, Diana, se ha escuchado acerca de cómo a nivel general en el fútbol mexicano se puede tomar la medida en la que no existan barras visitantes, asistentes a ninguno de los estadios en la Liga MX. Esto aún no es confirmado, pero sí se está contemplando ese hecho, ¿no? Más allá de las sanciones específicas para Gallos Blancos y para Atlas, en cuanto a estadios a puerta cerrada, incluso como local, pues las aficiones visitantes no podrán visitar, valga la redundancia, no podrán ir al estadio de su contrincante. Más allá de eso, ¿por qué está sucediendo tanto esto y por qué de repente también se habla acerca de la desafiliación que muchos piden incluso para Gallos Blancos? Y es por más bien sentar un precedente ante un partido determinado como alto riesgo. Es un partido que ya se había determinado como alto riesgo. Recordemos que esto trae cola, como mencionamos ayer. Es un partido de alto riesgo desde allá por 2007, cuando Gallos Blancos desciende en el estadio en el Jalisco, cuando Atlas gana 2-0 y la barra local, la barra de Atlas en aquel momento, pues se hace de burlas hacia Gallos Blancos, que desciende en aquel momento. Desde entonces para acá, la franquicia Gallos Blancos ha pasado por diferentes tipos de directivas, ¿no? Diferentes directivas en donde incluso las directivas más exitosas, las directivas que han contratado a Ronaldinho, que ganan los únicos títulos para Querétaro, la Copa MX, por ejemplo, son directivas que no pasan mucho tiempo por el equipo, ¿no? Y que ahora, en este momento, pues como bien hablas acerca de una resolución en la que vuelve a moverse el mando o la tenencia del equipo, de la franquicia, hacia una directiva que estaría obligada a vender. Entonces, en realidad, se habla acerca incluso de qué tanto existe el vínculo entre una posible, a ver, ¿cómo decir esto? Una posible relación entre la junta directiva y los mismos aficionados, porque sabemos y recordemos que no solamente existe en México, sino que existe en muchas partes del mundo, incluso en Latinoamérica más que todo, que las juntas directivas en muchos casos pues pueden incluso patrocinar a las mismas barras organizadas para poder realizar visitas a otros estadios y no tenemos nada comprobado, pero hasta cierto punto deja mucho que pensar el hecho de si existe un vínculo entre la junta directiva de Querétaro y que los actos que vemos al final, ¿no? La junta directiva de Querétaro es la responsable ante un evento determinado como alto riesgo de generar la seguridad total para el partido, y no se da en ningún momento eso. Es más, vemos videos en donde hay incluso facilidades para los aficionados para acceder a costados en donde estaba la barra rival, ¿no? Entonces, ¿qué tanto procede en este caso una desafiliación del equipo? ¿Qué tanto debería trascender el castigo de la parte administrativa, de la parte de las barras, a un castigo deportivo en cuanto a la desafiliación, ¿no? Aquí vemos también imágenes. ¿Qué tanto para ustedes debería trascender esto? Porque este es el tema
que está minando en México, ¿no? ¿Qué tanto debería trascender esto a un castigo deportivo de la desafiliación del equipo? ¿Qué pasaría con jugadores, por ejemplo? Vamos a ver, sí, de hecho ese es uno de los temas, ¿verdad? Que el hecho de automáticamente desafiliar al club, automáticamente se generaba el tema de la cantidad de empleos que se pierden, ¿verdad? Empezando, si se quiere ver, desde los jugadores de primera profesional hasta las inferiores y toda la estructura que tiene un club en México, ¿verdad? Que son de manera grande o considerables. Sin embargo, pienso que lo más importante aquí es ir aclarando los hechos, ¿verdad? Porque obviamente es una situación compleja, porque el tema del fútbol mexicano, de los intereses económicos y comerciales, pesa mucho al momento de la toma de decisiones, ¿verdad? Obviamente, en la medida que vaya transcurriendo el tema, las posturas irán cambiando. Por ejemplo, estaba revisando que inmediatamente sucedieron los hechos. Tanto el presidente de la Liga MX hablaba de sanciones drásticas, ¿verdad? Pero ahora obviamente se va diluyendo en la medida que va pasando el tiempo esta situación. De parte del presidente de Gallos Blancos hablaba de que el tema no era de seguridad en el sentido de el número de agentes disponibles, porque hablaba de 600 agentes de seguridad para el partido, pero decía, no es un tema de número de agentes, porque eso es lo que señalaba el presidente de la Liga MX, y luego el tema decía es porque a pesar de que habían 600 agentes, esos no mostraron la disposición para poder actuar en el momento de los incidentes, y esto, decía, daba pie al hecho de que pareciese que había una situación ya planificada para que se desarrollaran estas situaciones de actos de violencia, ¿verdad? Y como podemos observar a través de las redes, el hecho de ese agente que está hablando por teléfono mientras los demás van en desbandadas a su espalda, ¿verdad? El otro que termina de abrir una puerta de acceso de un sector de los aficionados a donde están los del club visitante. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? Luego, los esfuerzos por parte del club, ¿verdad? El mismo presidente bajando del palco, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ver esa imagen. Que bajó como Spider-Man. Que de repente pareciese que se va a unir a la trifulca, ¿verdad? Los actos de violencia, pero no es la desesperación de ir a tratar de calmar, con su imagen. Hacer uso de la presencia de el presidente, de tratar de calmar esa situación, pero bueno, ya luego... Es como, para los aficionados que no lo vieron, es como si el presidente, digamos, de Alianza se baja de su palco en el Cuscatlán a platea, y de ahí se llega al campo de juego, algo así fue. Intentando de diluir esta situación, ¿verdad? Y hay sanciones de manera oficial en conferencia de prensa, como lo mencionábamos luego de esa reunión extraordinaria de dueños. Esto es en vivo, ¿no? Sí, esto es en vivo. Es conferencia de prensa en vivo de la Federación Mexicana. De la Federación Mexicana de Fútbol. Estas son las sanciones. Club Querétaro perdió 3-0 ante Atlas. Un año como local para Querétaro a puerta cerrada. 1.5 millones de pesos son la sanción. La barra de Querétaro, 3 años suspendidos como local y 1 año fuera. Y para Atlas también su barra 6 meses suspendida en condición de visitantes. Esas son las situaciones más recientes que se están suscitando precisamente. Y la barra, que era la 51, como lo mencionaba, de Atlas, también está vetada de parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Y las críticas van precisamente en base a lo que mencionaba Manuel. Si se quería sentar un precedente, si esto era lo apropiado de castigar solo 3 años a una barra. Sí, mira, obviamente a la barra la estás castigando. 3 años es sin su circo, 3 años sin asistir al estadio, que es lo que sí le estás castigando. Ahora bien, ¿esto en realidad es un precedente? Esa es la pregunta. En realidad, 3 años castigando a tu barra, ¿es el precedente que se quiere dejar luego de las imágenes que se vieron? Porque para mí, las imágenes, esto obviamente nada puede recuperar las vidas perdidas en caso de que existan vidas perdidas, porque vimos diferentes comunicados en donde sí existieron fallecidos y de repente salía a la luz que no habían sucedido fallecidos. A ver, para ustedes en realidad este es el precedente. Les soy sincero, para mí yo sí esperaba una sanción
que traspasara o se traslapara también incluso hasta un tema deportivo. Para mí, la desafiliación del equipo debía en algún momento considerarse como posible, Sí. porque en realidad sí son actos, es el acto más triste que yo he visto incluso en la historia del fútbol mexicano, que es un fútbol que yo admiro en lo personal, y es una historia muy triste, lo que vemos en los videos es muy triste. Y para mí lo que estamos viendo son sanciones, de verdad lo digo así, son sanciones tibias para lo que ha sucedido en realidad en el fútbol, porque es un luto mundial lo que está sucediendo. Sí, sobre todo porque, bueno, ellos, ¿no?, cuidando su fútbol y su imagen, creen que con esto sientan un precedente y no lo hacen. Ya habíamos también visto que se filtraron audios con ex integrantes de algunas barras organizadas y hablaban de los negocios que tal vez tenían estas barras y los directivos permitían. Pero también hemos visto extraoficialmente algún que otro video de aficionados peleándose aún en espacios que son de los más caros, ¿no? Y no sé qué estaban esperando, a que muriera alguien para sentar un precedente, y aún así, hoy que esperemos que no, pero si hay fallecidos, más allá de la batalla campal que es, creo que No es el precedente. no es el precedente que necesita la sociedad. Sí. Porque más allá de la camisa que tienen estos muchachos, son delincuentes que hicieron un acto vandálico en un estadio de fútbol. Aparte de eso, yo quisiera tirar un tema sobre la mesa que creo que ha sido el tema incluso en nuestra coyuntura futbolística o en nuestra coyuntura deportiva en el país. Se ha escuchado incluso acerca de si el precedente debería de ser que esto se trasladara incluso a una afectación a la selección mexicana como tal, o a la Federación Mexicana como tal, como un equipo nacional, ¿no? Y mucha gente hablaba acerca incluso de que un tema drástico, no sé si yo lo comparto para ser sincero, pero quiero tirarlo sobre la mesa porque se han hablado acerca de eso, ¿no? Acerca de la suspensión incluso de México en cuanto a la asistencia al Mundial o la suspensión de la sede de México en el Mundial 2026. Yo no sé qué les parece ese tema. El incluso. profe Elmer mencionaba ayer acerca de esa situación que FIFA tendría que tomar en cuenta ciertos puntos, pero todo eso, profe, tendría que ser en base a lo que me imagino la Federación Mexicana pudiera presentar. Vamos a ver, y es que vamos a tomar en cuenta que es muy importante la intervención de las autoridades civiles, en ese caso en México, ¿verdad? La gente de la Fiscalía General, por ejemplo, para poder esclarecer ese tema de los supuestos fallecidos inicialmente, ¿verdad? Que se hablaba yo leí el número de 17, luego 20, 21, no hasta sé. 38 alcancé a escuchar yo. Ajá, entonces, pues bueno, ¿verdad? De repente vos decís, no hubo ningún fallecido, ¿verdad? No nos consta, pero que de un momento a otro tengas esa situación de que digas un número alto de fallecidos y luego no, entonces te genera la primera sospecha, que es lo que pasó aquí, ¿verdad? Entonces ya te habla de un problema en el proceso de investigación prácticamente, porque si ya tenés ese suceso que no queda claro, obviamente ya luego las decisiones van a ser consecuencia de eso, ¿verdad? Profesor, no hay claridad en eso. ¿Qué tanto FIFA como un ente mundial puede presionar, tal vez no a la liga directamente, porque la liga pues en todo caso pues no es que sea una dependencia tal cual de FIFA, pero se rige bajo las normas de FIFA? ¿Qué tanto puede presionar a la Federación Mexicana para que se castigue o se desafilie a un equipo en todo caso, ¿no? ¿Qué tanto poder tiene FIFA para eso? Vamos a ver, en este caso ninguno, en el sentido que tendrá que esperar cómo dirime esta situación la Federación Mexicana de Fútbol a través de sus diferentes instancias, porque como federación tiene autonomía, ¿verdad? Y de repente esto puede ser en algunos aspectos bueno y en otros malo, el hecho de que esa autonomía permite que las sanciones puedan ser demasiado, digamos, condescendientes, de tal forma que no reflejen, ¿verdad?, la gravedad de los hechos. Entonces, a FIFA nada más le toca esperar, ¿verdad? Ya se pronunció sobre esta situación y luego tiene que esperar todo el proceso que va a seguir la Federación Mexicana, y entenderé que al menos tendrá que pedir algún
expediente en relación a la parte que pudo presentar la Fiscalía General sobre esta situación para tener un respaldo y luego poder estudiar el caso y ver qué posibilidades o cómo tiene que ver el tema de la seguridad en México, porque en un par de años, en 4 años aproximadamente, tendrá a México como la sede, ¿verdad? Ese es un tema a considerar, pero obviamente tendrá que esperar todo el proceso que finalice la Federación Mexicana. Tiene mucha independencia la Federación Mexicana en ese sentido. Y eso, le toca esperar definitivamente. Muy poco puede intervenir la FIFA. Okay. Y tras también la situación del día sábado, momentáneamente hay 10 detenidos, se les acusa de homicidio en grado de tentativa. Además hay otra situación de parte de la Federación Mexicana en donde mencionaban que hay veto definitivo al fútbol mexicano a las personas encontradas culpables de los hechos acontecidos el sábado. Así que vamos a estar pendiente también de esta situación. A continuación nos vamos a lo que dejamos pendiente ayer y es el análisis